Bueno, como quedamos, vemos hoy el séptimo encuentro, el bautismo de Juan y su genealogía. Nos preguntábamos por qué se bautizaba Juan, por qué se bautiza Jesús, qué implica la presencia trinitaria luego del bautismo, por qué tiene importancia para nosotros la genealogía de Jesús, o no, qué reafirma. Bien, no sabemos si entre los bautizados por Juan se anotaron personajes influyentes o importantes del momento. Es probable que se contara alguno entre los bautizados, ya que Lucas habla de todo el pueblo, pero los evangelistas no refieren nada al respecto. De todos modos, la misión de Juan llega a su cenit, a su culmen, cuando Jesús se acerca para pedir el bautismo. A tenor del relato de Mateo, que sobre este episodio ofrece más detalle que el parco Lucas, Jesús pasó inadvertido por la multitud, pero no para Juan, quien aún sin conocerlo, como él dirá más adelante, lo percibe y comienza ese tira y afloje por el cual Juan quiere ser bautizado por Jesús antes de atreverse a bautizarlo él. Y Jesús lo obliga con ese conviene que se cumpla con toda justicia. A eso viene el Salvador, a someterse todo a cuanto debía ser sometido el hombre, quien venía esquivándole el bulto desde la caída de Adán, y Juan se rinde y bautiza a Cristo, después de lo cual, como señala Lucas, puesto en oración, ocurre lo que cuentan los evangelios. Se abre el cielo, baja sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye una voz del cielo que dice: «Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado». Si el relato del bautismo pasa a un segundo plano, es porque Lucas quiere destacar más bien la proclamación divina de Jesús, que queda patente en las palabras que vienen del cielo. Juan Evangelista y Marcos nos dicen que fue el Bautista que envió esto y que por eso dio testimonio de él, pues lo aprendieron los cristianos a partir de haberlo recibido los discípulos de Juan, entre quienes se encontraban algunos de los futuros apóstoles: Santiago, Juan, Andrés. Aparentemente el resto del pueblo que estaba ahí reunido no se percató de la magnífica teofanía que abría solemnemente la vida de Jesús en forma pública. Las palabras del cielo exaltan a Jesús como contrapartida de la triple humillación a la que fue sometido Jesús en este momento. Pasa a ser uno más. Recibe un bautismo de penitencia en conversión. Obra como quien tiene necesidad. La exaltación también es triple. Se abre el cielo en cumplimiento de los deseos de los antiguos santos, como Isaías: «Oh, si rasgaras los cielos y bajaras haciendo estremecer las montañas». Desciende sobre él en forma corporal el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre. Esta imagen se desdobla preparando la revelación trinitaria, una imagen antigua de Dios. En efecto, la voz de Dios se comparaba como el arrullo de una paloma. Y aquí la voz responderá a la acción del Padre, pero la paloma representará al Espíritu Divino. Y esta presencia del Espíritu comenzará a hacerse cada vez más manifiesta en la vida de Jesús a partir de este momento. La voz de Dios declara a Jesús, y lo declara Hijo de Dios. «Tú eres mi Hijo». La voz del cielo clama aplicando a Jesús el Salmo 2, que canta al Mesías como Rey y sacerdote amado por Dios. San Pablo proclamará más adelante: «Dios ha resucitado a Jesús como ya estaba escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado». Este hoy de la generación del Hijo es el hoy eterno.
alude no a una fecha, a un día específico, sino a una actualidad total y absoluta de la eternidad divina. Indica que la generación del Verbo, por parte del Padre, no es como la generación humana. En efecto, los hombres hemos sido engendrados en el tiempo y por tanto nuestra generación ha tenido lugar en un momento concreto de la vida. Y para nosotros este momento ya es un momento pasado. Para la Santísima Trinidad esto no tiene pasado, es todo presente. Siempre es con actualidad absoluta. Este episodio es, por tanto, una teofanía trinitaria. Dios se manifiesta en su Trinidad de personas. Santo Tomás escribe: el Padre no se manifiesta en la voz más que como autor de la misma voz, o como quien habla mediante la voz, y por ser propio del Padre producir el verbo que equivale a decir o hablar, de ahí que se diga oportunísimamente que el Padre se manifestó por la voz. La paloma corporal que de hecho se dejó ver sobre Jesús en este momento manifiesta el Espíritu Santo presente en Cristo, pues como dice San Agustín, así como se acercó al bautismo sin pecado, así no se llegó sin el Espíritu Santo. Así, dando el Espíritu Santo testimonio de la presencia simbólica y declarándolo explícitamente la voz paterna, la divinidad de Cristo se manifiesta por primera vez a los hombres. Santo Tomás también dirá: la divinidad de Cristo no debió manifestarse a todos en su nacimiento, antes bien debió ocultarse en las limitaciones de la edad infantil. Pero cuando llegó la edad perfecta en la que debía enseñar, hacer milagros, atraer a los hombres hacia ti, entonces debió ser dada a conocer su divinidad por el testimonio del Padre, a fin de que su doctrina se hiciese más creíble. Por eso dirá él mismo: el Padre me envió, él mismo da testimonio de mí. Y esto aconteció, sobre todo, en el bautismo. Cuando nos referimos a la genealogía de Lucas en su Evangelio, nos da un dato precioso sobre el comienzo de la vida pública del Señor. Esta comienza y tiene lugar cuando Jesús tiene en torno de los 30 años. Esta expresión no pretende indicar una edad precisa, sino aproximada, quizá incluso a la que aparentaba el Señor en forma exterior. Era pues el tiempo de la madurez física de Jesús, porque éste viene a entregarnos lo mejor de sí, los frutos en sazón. Y añade a continuación otro dato respecto de lo que podía percibirse externamente de este misterioso Jesús. La gente lo creía hijo de José, varón justo, como lo había definido San Lucas más arriba. Y para que quede bien claro de cuál José se habla y de la pureza de su linaje, nos da toda la genealogía de José, que no es por tanto la genealogía sanguínea de Jesús, pues éste tenía solo la sangre de María. No debe extrañarnos el espacio que el evangelista dedica a este tema, pues entre los judíos se trataba de una cuestión de máxima importancia. La razón de este interés en la genealogía era porque los judíos daban una importancia muy grande a la pureza del linaje. Si hubiera en alguna persona la más ligera mezcla de sangre extranjera, perdería su derecho de ciudadanía como judío. Y como miembro del pueblo de Dios, también estaría cuestionado. Estos registros genealógicos eran llevados por el Sanedrín. A Herodes el Grande siempre lo despreciaron porque tenía sangre edomita,
en su linaje. Por lo cual Herodes mismo, que concedía una gran importancia a esta genealogía, hizo destruir todos sus registros oficiales para que nadie pudiese tener un árbol genealógico más puro que el suyo. Este puede parecernos un pasaje sin importancia, pero para los judíos contiene un asunto de máxima importancia, el que la genealogía de Jesús se pudiera trazar hasta Abraham. Y si cotejamos la genealogía que nos ofrece Lucas con la de San Mateo, veremos ciertamente que son diferentes, salvo por los ascendientes de José que van hasta Abraham, de Abraham a David, donde comienza la de Mateo. Mateo desciende desde David hacia Jesús, mientras que la de Lucas va desde Jesús ascendiendo, pasando por varios. De esta lista de antepasados legales, aunque muy reales para la ley judía, podemos retener otras cosas quizás más importantes. Ante todo, que nuestro Señor se inserta en una familia concreta, en una tradición, en una historia, en una genealogía humana. Toca lo más profundo de nuestra realidad porque es lo que debe asumir y redimir. Además, el Señor nace en una familia que, como la mayoría, deja mucho que desear, en donde algunos eslabones son resaltantes. Finalmente se remonta hasta Dios, creador de todo, y quiere dar la vida y la dona a sus hijos. Recordemos lo que yo les comentaba de la cantidad de abuelos que se nombran en esta genealogía, y algunos como Zorobabel, sacerdote que regresa con Esdras para refundar el templo de Dios en Jerusalén, que era de la niña que debía ser rey de Judá, ya que pertenecía a la familia de Sedecías, que pasa por Abraham, por David, pasa por Abraham, pasa por Noé, pasa por Sem, pasa finalmente por Adán, hijo de Dios. Bien, espero que esto les ayude a ampliar todo lo que hemos visto.